Bueno, lo decíamos en la editorial del lunes, creo, lunes o martes. Por sexta vez los jóvenes no podrán votar a gobernador en la provincia de Santa Fe y damos algunos datos, por lo menos hasta ahora, más allá de que también puntualizamos de que hay, si no me equivoco, 4 proyectos, 5 con el del Ejecutivo. Creo que así es, 4 proyectos legislativos de legisladores y uno más del Ejecutivo Provincial que no se han tratado, que no se han tratado en la legislatura, sobre todo en el Senado, entiendo yo que es el tema. Y un grupo de diputados, en realidad los diputados del bloque Igualdad, presentaron en las últimas horas, se presentaron primero y presentaron una nota, un documento, al Tribunal Electoral para que ver si se puede enmendar la ley y que los jóvenes puedan elegir a su intendente, a sus concejales y por supuesto al gobernador de la provincia. Está para charlar con nosotros la diputada Agustina Donet del bloque Igualdad. Agustina, ¿cómo te va? Juan Francisco te saluda, buenas tardes. Hola Juan Francisco, muy bien, gracias por la comunicación. Un saludo para todo tu equipo, para vos y para tu audiencia. Bueno, gracias. Es así como lo cuento, han presentado en las últimas horas una nota, un documento al Tribunal Electoral para que los pibes puedan votar, los pibes de 16, 17 años puedan votar en las próximas elecciones. Sí, efectivamente, en el día de ayer, junto al diputado Rubén Giustiniani y Ujú. un conjunto de jóvenes de 16 y 17 años de la provincia de Santa Fe, hicimos una presentación dirigida al doctor Daniel Herbeta, que es la máxima autoridad competente en términos electorales, para que por medio de una resolución de la Secretaría Electoral y de su parte se garantice el derecho de los jóvenes de votar de 16 y 17 años, algo que representa una situación de evidente discriminación, porque tenemos desde el año 2012 una ley nacional, una modificación de la ley de ciudadanía que habilitó el voto para los jóvenes en toda la provincia, en todas las provincias del país, en el territorio nacional, todas las distintas provincias a su vez fueron modificando sus normativas, sus legislaciones vigentes, incorporando este derecho. Todas las provincias, Ujú. salvo la provincia de Santa Fe, una provincia con una endeble calidad institucional. Nosotros lo hemos señalado a lo largo de estos años junto al diputado Giustiniani en la legislatura provincial, porque es una provincia que, la única provincia del país que no tiene voto joven, la única provincia del país que no tiene ley de educación, la única provincia del país que no reformó su constitución Ujú. provincial, con todo lo que eso implica. Y hoy la constitución, por ejemplo, provincial, que establece en uno de sus artículos que los jóvenes, que los electores y los ciudadanos que tienen capacidad de votar son aquellos que son mayores de 18 18. años, Ujú. es hoy la excusa para no avanzar con este derecho. Una constitución que desde el año 1962 y que además por el otro lado, aún así, con ese texto que no se tiene que interpretar de forma literal, aún así no tenemos garantizado el voto joven, siendo que los propios convencionales constituyentes en otro de sus artículos establecen que los ciudadanos santafesinos deben contar con todos los derechos, los mismos que tienen el resto de los habitantes de Argentina, aún de aquellos derechos que no están expresamente detallados en la Constitución, pero que se inspiran en sus principios, es decir, que estaban previstas este tipo de situaciones, así Ujú. que esperamos que prontamente se revierta esta situación que representa una violación de todas las leyes de niños, niñas y adolescentes, Ujú. de tratados internacionales incluso, y que Santa Fe pueda pronto tener un derecho más y una vergüenza menos. Ujú. Agustina, bueno, durante la semana, a principio de semana, hablamos en la editorial y conté un poco algunos detalles de este tema, lo que nos parecía que, vuelvo a reiterarlo, pueden escucharlo en el canal de YouTube o en la página del programa en democráticamente.com.ar, pero hasta nos parece, es verdad, vergonzoso que sea la única provincia que no permita votar a sus jóvenes de 16 y 17 años.
como opción, porque también a nivel nacional es optativo esta cuestión Sí, de que los chicos pueden decidir ir o no a votar y elegir ir o no a votar, deja de tener obligatoriedad y ser optativo. Dos cuestiones. Primero, hay una posibilidad, antes de hacerte la pregunta, un paréntesis, fíjese lo vieja que está nuestra Constitución, que también dice, y lo contábamos, Agustina, de que, por ejemplo, la legislatura provincial elige a los senadores nacionales, los senadores algo nacionales, que ya no exactamente, existe más. No existe más, y sin embargo, eso está pasando. Entonces, ¿por qué no lo del voto joven? ¿No? Ahora, exactamente. ¿cómo se puede resolver hoy para que, cómo se puede resolver hoy, mañana o la semana que viene, legalmente a través de la justicia o en la legislatura? No sé si hay tiempo en la legislatura también para que los pibes puedan votar en estas próximas elecciones. Depende, Juan Francisco, de Ujú, mera voluntad política. Y ujú, uno va a las experiencias de otras provincias para decir, acá no estamos pidiendo nada, no sé, extraño. ujú, Vos en las otras provincias ves un montón de situaciones. Provincias, por ejemplo, que lo ujú, aplicaron de hecho, que no tuvieron necesidad de hacer una ley, de hacer una... Directamente tomaron el padrón nacional y empezaron los pibes a poder votar en la siguiente elección. ujú, Los casos más sencillos, es decir, no tenés más que tomar el padrón, digamos, y darle para adelante con la iniciativa. Segundo caso, las legislaciones, es decir, legislaturas que han aprobado proyectos de ley. Y te digo más, ujú, provincias que han aprobado leyes, como por ejemplo la provincia de Tucumán, que aprobó una ley teniendo la misma constitución provincial, las mismas características respecto de esto que hablábamos de la mayoría de edad, y que aún así han aprobado una ley. ujú. Después se dieron casos de judicialización de esa ley y la propia justicia falló a favor y ratificó la ley votada por la legislatura, aún con una constitución que establecía otra cosa, si se quiere, en términos restrictivos, ¿no? Porque también está ahí la interpretación de cada uno, porque tenés por un lado una biblioteca que te dice que tenés que avanzar con la reforma constitucional para poder establecer algunas cuestiones, por el otro lado tenés otras bibliotecas que te dicen, del otro lado de la biblioteca que dice que no. Ujú. Bueno, nosotros creemos que en términos de ampliación de derechos, eh, y además por una demanda de la propia ciudadanía, una ciudadanía que ve que en 40 años de democracia la dirigencia política no pudo, no supo o no quiso resolver los principales temas de la gente, los principales problemas, como señala siempre el diputado Rubén Giustiniani, nuestro compañero. Entonces, bueno, hay una necesidad evidente de oxigenar la política, de abrir puertas y ventanas, como dice siempre Rubén, a la participación, al control ciudadano, al involucramiento. Es la única forma de cambiar esta realidad en la que estamos viviendo, en la cual 2 de cada 3 pibes en Argentina son pobres, en la cual 5 de cada 10 chicos, es decir, la mitad de los pibes no termina la escuela secundaria. Es una situación dramática la que estamos atravesando con todo lo que implica en un país como Argentina, que ha sido vanguardia a nivel mundial por la defensa de la educación pública. Bueno, Santa Fe, la única provincia del país que no tiene ley de educación. Entonces, Ujú. bueno, el voto joven evidentemente es una pequeña parte, pero muy importante y muy significativa para restituir derechos a un gran sector de la población. Estamos hablando nada más y nada menos de cerca de 60.000 jóvenes que desde el año 2012 en adelante habría que sacar el cálculo elección tras elección, cuántos jóvenes han sido vulnerados en términos de derecho por esta Ujú. discriminación, por esta situación de desigualdad. Hoy son más de 60.000 los jóvenes, aproximadamente 60.000 los que podrían estar incorporándose a votar a sus políticos de cercanía, a su concejal, a su presidente comunal, a los diputados provinciales, por ejemplo, Ujú. que hemos acompañado y que hemos visibilizado no solamente la necesidad
de que una juventud participe políticamente ejerciendo su derecho al voto, sino una juventud que participe para garantizar su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Hemos presentado proyectos de alquiler joven junto al diputado Rubén Giustiniani. Son ínfimas las falencias que hay y los temas que hay que seguir trabajando, empezando por el derecho al voto, para que los pibas puedan elegir a sus representantes. Así que ojalá que podamos revertir esta situación, que haya un visto bueno por parte de la máxima autoridad electoral competente en este tema y que podamos finalmente decir que tenemos ley de voto joven. Dos preguntas y desde ya te agradezco la deferencia. Estamos charlando con la diputada Agustina Donet, diputada provincial del bloque Igualdad, para aquellos que nos escuchan por Radio del Plata, Radio Noticias en Santa Fe. Agustina, una cuestión tiene que ver con que uno, si no me equivoco, son 4 los proyectos actualmente en la legislatura, en diputados, y uno más es el del gobernador, el del Ejecutivo Provincial. Pero hay un dato que no quiero dejar pasar. Me decís que el gobernador puede habilitar, con un decreto puede ser, el voto joven. Sí, el gobernador mandó un mensaje al Ejecutivo, un mensaje del Ejecutivo, Claro. ¿no? Solicitando que se trate el proyecto. Sí, evidentemente, esto vía Ejecutivo, vía judicial, vía legislatura, se tiene que resolver. Por eso yo intento volver siempre a este punto. Nosotros vamos a votar todas las instancias que tengamos a mano para poder revertir esta situación. Lo hemos hecho ya en las elecciones anteriores, presentamos un amparo judicial con jóvenes, con abogados también, solicitando que se incorpore el voto joven. Lamentablemente no pudimos conseguirlo. Ahora presentamos a la máxima autoridad electoral. Vamos a seguir insistiendo en la legislatura con la ley. Vamos a seguir exigiéndole también al gobierno provincial que lo haga efectivo. Esto es una cuestión de voluntad política. Cuando iniciamos junto a Rubén Giustiniani esta lucha por el voto joven, éramos los únicos que planteábamos el tema. Lo hacíamos en mucha soledad y lo hacíamos con un trabajo ya previo, porque siempre hemos trabajado, dialogado con las juventudes. Rubén fue, de hecho, como legislador nacional, autor de la ley que en su momento redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años, una ley que le permitió a muchísimos jóvenes empezar a gozar de derechos que antes no tenían. Decíamos, teníamos pibes que en la guerra de Malvinas, con tan solo 18 años, los habíamos mandado a una guerra, pero que después no podían votar, que no podían ejercer otro tipo de derechos. Bueno, hubo un cambio cultural, teníamos jóvenes de 18, 19 años que tenían niños que no los podían hacer atender por un pediatra si no iban con sus padres o con un responsable legal, siendo ya madres o padres jóvenes. Entonces, todo esto que tiene que ver con la realidad, lamentablemente muchas veces las leyes llegan tarde a las realidades ya dadas. Bueno, este es un caso más en el cual hay que entender que los jóvenes tienen una participación política, y que la sociedad en general tiene una participación, porque se participa en un club de barrio, se participa en una vecinal, participa tal vez en una reunión de una cooperadora escolar o en una reunión de padres, se participa permanentemente. Donde no se está participando hoy es en la política, en el marco de los partidos tradicionales. Por eso con Igualdad nos definimos como un espacio social, cultural y político, porque entendemos que la política tradicional fracasó, que está caduca, que hay que abrir puertas y ventanas, que hay que convocar al ciudadano y a la ciudadana de a pie que participe, que forme parte. Esta es la convocatoria que nosotros estamos haciendo también este año, en un año electoral, en el decir, bueno, la dirigencia política tiene que estar pensando en cómo solucionar los problemas de la gente de una vez por todas, y no pensando en cómo renovar un cargo, en cómo renovar una banca, sino realmente generando una política al servicio de la gente, con la gente participando, con la gente involucrada, con la gente de a pie sentada en esos espacios de decisión, y ese es nuestro compromiso. Y ojalá que pronto tengamos voto joven. Para nosotros
Es un compromiso asumido y de trabajo desde hace mucho tiempo, la ampliación de derechos, y no por nada también en su momento como espacio político que me toca representarlo a mí, pero podría haber sido otro compañero o compañera, tomamos una definición de que sea una joven la que esté participando en la legislatura provincial. Hoy a mí me toca ser la legisladora más joven de la historia de la provincia de Santa Fe y por tanto también asumimos esa responsabilidad junto al diputado Justiniani de seguir generando una ampliación de derechos, un compromiso real y efectivo de participación y de cambio. Si no se hace un cambio de abajo hacia arriba, si no se patea el tablero, difícilmente revertir la dramática situación social, económica y política que estamos atravesando como país. Gracias, Agustina, por la atención y ojalá que se pueda concretar el voto joven en la provincia de Santa Fe. Creo que sería una herramienta importante para los jóvenes. Bueno, aquí está el programa que sigue, Generación Rota, que también está militando de alguna manera la participación de los jóvenes en los distintos partidos políticos, escuchándolo a todos, escuchándolo a todos. Gracias y bueno, estamos en contacto. Gracias Juan Francisco, a vos por darnos la posibilidad de rendir cuentas de lo que hemos hecho junto a Romeo Justiniani y de lo que pensamos también seguir haciendo junto a los santafesinos y santafesinas. Un abrazo grande para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Bárbaro, seguimos en contacto. Que sigas bien, Agustina. Bueno, quiero contar algunos detalles de esta nota para, bueno, agregar algunas cosas que hablábamos con la diputada Agustina Donet. Vuelvo a reiterar esto del voto joven, algunos detalles que lo contaba también en mi editorial del día lunes. En la Argentina el voto joven se encuentra habilitado desde 2012, cuando el Congreso Nacional modificó la ley de ciudadanía para permitir el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos que hubieran cumplido la edad de 16 años. A partir de entonces, las provincias argentinas han ido adecuando sus normas para incorporar a los electores de entre 16 y 18 años en los cuerpos electorales provinciales para las elecciones de cargos locales, incluso los han incorporado al padrón por aplicación de la ley nacional.